Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a la tutoría número 15 del segundo quimestre del primer parcial del segundo bachillerato. Esta semana vamos a ver lo que es el movimiento circular uniforme. El objetivo, comprender la importancia de aplicar los conocimientos de la ley de física para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel mundial, local y plantear siempre soluciones a los problemas locales generales que se enfrenta la sociedad. Como ya saben, en nombre del servidor, el licenciado Carlos Hidro. Miren, aquí les he puesto unos pequeños ejemplos, ¿sí? Antes de introducir lo que es el concepto de lo que es el movimiento circular uniforme. La semana pasada vimos de que un movimiento circular era aquel movimiento donde la trayectoria era una circunferencia, ¿verdad? Entonces, una de las características importantes para que exista un movimiento circular uniforme es que debe tener una trayectoria que sea una circunferencia, ¿no? Que es una circunferencia, pues una figura geométrica que se dibuja cuando tienes un punto fijo, que en este caso viene a ser el centro, y un punto móvil que es tangente y comienza a dibujar una trayectoria que es una circunferencia. Este movimiento circular uniforme, su característica más relevante y más evidente es de que mantiene una velocidad constante. Dejen quitar el puntero láser para que vean. Miren, ahí está una partícula, la esferita de color rojo, que está formando una trayectoria que es una circunferencia, pero en todos los instantes de ese desplazamiento angular mantiene una velocidad angular constante. Entonces, ¿cómo sabemos que es un movimiento circular uniforme? Cuando es un movimiento que se produce cuando un cuerpo con velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales. En el movimiento circular uniforme, el vector velocidad mantiene constante su magnitud, pero no su dirección, toda vez que éste siempre conserva la tangente a la trayectoria del cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en todos los intervalos siempre va a mantener la misma velocidad. E incluso puede variar, puede ser que la partícula en vez de girar para este lado empiece a girar en sentido contrario. Igual va a mantener la misma velocidad. La única diferencia es que ha cambiado la dirección a donde se manifiesta y va dibujando esos ángulos o esos desplazamientos angulares. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar esa velocidad angular dentro del movimiento circular uniforme? Nosotros, para poder encontrar esa magnitud, pues va a aparecer tres magnitudes principales dentro del movimiento circular uniforme. Entonces, la característica más relevante es que existe una velocidad angular que es constante. Esta magnitud o velocidad angular se la representa con la letra griega omega, que es como una W. Su unidad de medida para el sistema internacional es el radián, ¿sí? El radián sobre segundo, ¿sí? Y podemos encontrarla de dos formas. La primera forma es conociendo el desplazamiento dividido para el tiempo. Y también existe otra forma, que es conociendo su frecuencia y multiplicándola por 2 veces pi. Ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo yo conozco la frecuencia del movimiento de una partícula que está girando con un movimiento circular uniforme? La frecuencia es muy fácil. La frecuencia siempre es igual a 1 sobre el tiempo que demora en dar una vuelta. Ustedes saben que esta circunferencia, esta trayectoria que es una circunferencia, se va a demorar en un tiempo, ¿no es cierto? En un tiempo X. Entonces, ese tiempo que se demore en dar una vuelta o una revolución es el que le conocemos como el periodo, que a su vez con eso podemos encontrar la frecuencia. La frecuencia es cómo va girando la partícula y formando esas revoluciones o esas vueltas. Entonces, la velocidad angular es la razón del cambio de desplazamiento angular con respecto al tiempo transcurrido, ¿sí? En otras palabras, es el ángulo que forma o el desplazamiento angular versus el tiempo, ¿sí? Porque vamos a suponer que aquí tengo el radio, ¿no? Y aquí tiene un desplazamiento angular de 2 radianes. Luego va para acá
Y acá también lo va a hacer en 2 radianes más. Acá 2 radianes más. Hasta que complete toda la vuelta, ¿no es cierto? Todos esos 360 grados. Ahora, lo muy particular, como mantiene una velocidad constante, significa que estos radianes los hizo en un tiempo. Estos 2 radianes en otro tiempo. Estos otros 2 radianes en otro tiempo. Y estos 2 radianes en otro tiempo. Y todos estos tiempos siempre van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que si el tiempo de dibujar los 2 radianes fue 1 segundo, acá también va a ser 1 segundo, acá también va a ser 1 segundo, 2 segundos. Y si sumo todos estos tiempos, pues yo me voy a dar cuenta que una vuelta se ha dado en 5 segundos. ¿Sí? Poniendo con este ejemplo que aquí estoy rayando la pantalla. Ahora sí, conociendo ya lo que es el movimiento circular uniforme, vamos a lo que nos interesa, que es la resolución de los problemas. Ayúdame, Daisy, leyendo la experimentación número 1. Experimentación 1. Calcular la velocidad angular de un disco de larga duración de 33 R.P.M. Ya, muy bien. Cuando hablamos de RPM estamos hablando de revoluciones por minuto. Y cuando yo hablo de un disco de larga duración se refiere a un disco de esos de música. ¿Se acuerdan que antes habían los CD de música que nosotros reproducíamos en los equipos de sonido? Eso refiere, queremos calcular la velocidad con la que gira esos CDs, ¿no es cierto? Por eso son revoluciones por minuto. Entonces vamos a ayudarnos de nuevo con la pizarra y vamos a aplicar la metodología de experimentación, comprobación, resolución, aplicación, ¿no es cierto? Vamos primero entonces a dibujar el fenómeno. Entonces dice, tenemos un disco. Aquí está mi disco. Sabemos que este disco tiene un radio y sabemos que conforme va girando va formando un desplazamiento angular, entendiéndose que esto es el desplazamiento angular. Entonces, aquí conforme se va moviendo va a haber una velocidad angular, que es lo que no conocemos. Entonces vamos a ver qué datos nos está dando. Entonces voy a sacar aquí yo mis datos. El primer dato que me da es que me dice 33 revoluciones por minuto. Cuando hablamos de revoluciones me está hablando de desplazamiento angular. Entonces mi primer dato es que mi desplazamiento es 33 revoluciones. Luego me habla por minuto. Entonces minuto viene a ser el tiempo que se está demorando. En este caso va a ser 1 minuto. Ahora, estos datos no me sirven si no los convierto en datos del sistema internacional. Entonces estas revoluciones hay que convertirlas. ¿A qué hay que convertirlas para que nos sirvan, Tania Andrade? Hay que convertirla ¿a qué? A radianes. Y estos minutos hay que convertirlos a segundos. Porque el sistema internacional nos dice que con esas unidades debemos trabajar. Entonces para convertirlo me ayudan los factores de conversión. Entonces voy a convertir 33 revoluciones primero. Voy a decir, bueno, 33 revoluciones. Pongo una raya de fracción y pongo el factor de conversión. Entonces, ¿qué es lo que quiero convertir? Una revolución. La quiero convertir a radianes. Entonces ahí yo veo en mi tablita y veo cuánto equivale un radián o cuánto equivale una revolución en radián. Entonces yo sé que una revolución, o sea una vuelta, equivale a 2pi, porque una circunferencia completa es equivalente a 2pi, 2pi radian. Entonces ya tengo mi factor de conversión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Revolución de arriba con revolución de abajo se van y me queda 33 por 2pi. Cojo mi calculadora científica y voy a multiplicar 33 por 2pi. Y eso me va a salir un valor de ¿cuánto? De 207,24. Entonces me sale un valor de 207,24 radianes. Porque esa es la unidad de medida del desplazamiento. Aquí un minuto en segundos, pues ya sabemos que son 60 segundos.
Una vez que ya tengo los datos correctos del sistema internacional, puedo aplicar mi fórmula. Entonces aquí ya tengo mis datos, 207,24. Ahora sí, ¿quién recuerda de las fórmulas que vimos cómo encontrar la frecuencia angular o la velocidad angular? La velocidad angular o rapidez angular era igual al desplazamiento angular dividido para el tiempo, ¿sí? Entonces, de nuevo, la velocidad angular es igual al desplazamiento angular dividido para el tiempo. Entonces vamos a coger y reemplazamos los datos. Vamos, los 207,24 radianes los vamos a dividir para los 60 segundos. ¿Eso me da cuánto de valor? Me da que la frecuencia angular o velocidad angular es igual a 3,45 radianes sobre segundo. Y con eso he resuelto mi primera experimentación. Mayra, Casanova y Alejandro, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta o si está todo entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tania, listo. ¿Qué tal si les parece si que ustedes ayudan resolviendo la experimentación número 2? ¿Algún voluntario que me quiera ayudar resolviendo el ejercicio número 2? ¿Ninguno? A ver, yo les voy a ayudar resolviendo. Y el ejercicio número 2 es lo mismo. De igual manera sacamos los mismos datos. Vamos a sacar entonces nuestros datos. Tenemos entonces, dice, ahora es un DVD, miren, ya no es un CD de música, ahora es un DVD. Tenemos el desplazamiento angular, que es de 1400 revoluciones. Y tenemos el tiempo, que es igual por minuto, ¿no? 60 segundos. Aquí mismo lo voy a ir convirtiendo con un factor de conversión. Voy a decir entonces que una revolución es equivalente a 2 pi radianes. Revolución con revolución se van. Y me queda que sería 1400 multiplicado por 2 pi. Eso me da un valor de ¿cuánto? De 8796, ¿no? 8796.5 radianes. Ahí no termina el problema, me pide la velocidad. Entonces voy a reemplazar, voy a decir, bueno, la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Sería igual entonces a dividir 8796.5 radianes, dividirlos para el tiempo que son los 60 segundos. Eso me da un valor de ¿cuánto? De 146.6. Entonces la velocidad angular para un DVD de 1400 revoluciones ha sido de 146.6 radianes sobre segundo. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil?
También hay otra forma que podemos encontrar este problema y resolverlo. Existe también una forma de encontrar la velocidad angular multiplicando 2 veces pi por la frecuencia. Pero aquí la frecuencia, para poder yo encontrarla, lo que hago es simplemente los 1400 revoluciones dividirlas para 60 segundos. ¿Por qué? Porque una revolución es una vuelta que da, ¿no es cierto? Entonces, para yo encontrar la frecuencia con que está dando esas revoluciones, debería dividirlas para 60. Entonces la frecuencia sería 1400 dividido para 60. Otra forma de resolver lo mismo. 1400 dividir para 60, y eso me da como valor 23.3. Entonces aquí es más fácil. Encuentro la velocidad angular multiplicando 2pi por 23.3, y eso me da como respuesta el mismo valor que acá, ¿no? 146.6 radianes sobre segundo. Me da el mismo resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aplicando esta fórmula de aquí o aplicando esta fórmula de acá, vamos a obtener la misma respuesta, ¿sí? Continuemos. Ahora vamos con el tema de lo que es la velocidad angular media. Cuando hablamos de velocidad angular media, estamos hablando de que ya no existe un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento circular uniforme, la característica era que solo había una velocidad y que esta velocidad era constante. Pero aquí, si nos percatamos en esta fórmula, la velocidad angular media, no existe una velocidad, existen dos: una velocidad angular final y una velocidad angular inicial. ¿Y cómo encontramos esta velocidad angular media? Va a ser igual prácticamente a la suma de estas dos velocidades, ¿sí? A la suma de estas dos velocidades y divididas entre 2. En otras palabras, es un promedio de todas las velocidades y dividido para la cantidad de velocidades que yo tenga. Las unidades de medida del sistema internacional igual siguen siendo el radián por segundo. La velocidad angular media es cuando la velocidad angular de un cuerpo no es constante o uniforme. Entonces, al no ser uniforme, no es un movimiento circular uniforme. Podemos determinar la velocidad angular media al conocer su velocidad angular inicial y su velocidad angular final. Aquí tengo también cómo podemos encontrar el periodo de la frecuencia. Conocemos que un movimiento circular uniforme es aquel movimiento que presenta una trayectoria en donde un punto fijo es equivalente a un ciclo por cada vuelta, o sea, una vuelta de 360 grados. En física son llamados también revoluciones para un determinado tiempo. Aquí tenía las fórmulas que les indicaba para encontrar, ¿sí?, que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre periodo, y que la velocidad angular es igual siempre a 2pi por la frecuencia. La frecuencia refiere a la cantidad de intervalo de tiempo que se demora en dar una revolución o una vuelta. Aquí tengo todas las magnitudes. El periodo se mide en segundos, la frecuencia en ciclos por segundo o hercios, la velocidad angular en radianes por segundo y la constante phi, que vale 3.1416 radianes. Aquí sí quisiera que me ayudara Maida Casanova leyendo el concepto del periodo. El periodo de un movimiento circular es el tiempo que tarda una partícula en realizar una vuelta completa, revolución o ciclo completo. La unidad utilizada para el periodo es el segundo. Se denomina frecuencia de un movimiento circular al número de revoluciones, vueltas o ciclos completos en la unidad de tiempo. La unidad utilizada para medir la frecuencia de un movimiento es el hertz. ¿Qué
que equivale a 1 sobre segundo o un segundo a la menos 1. Indica el número de ciclos por cada segundo. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces qué será lo que estoy diciendo ahí. Entonces, pilas, esto es muy fácil. Periodo no es otra cosa el tiempo que se demora en dibujar una circunferencia. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que me demoré aquí un segundo. Voy a dibujar otra circunferencia. En esta ya me demoré 2 segundos. En esta me demoré 3 segundos. Entonces el periodo no es otra cosa el tiempo que me demoro en dibujar una circunferencia o una revolución. Entonces para la primera circunferencia el periodo va a ser 1 segundo. Para la circunferencia 2 el periodo va a ser de 2 segundos. Y en la circunferencia 3 el periodo va a ser de 3 segundos. ¿Sí? Facilito encontrar entonces el periodo. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas que da en ese tiempo. Entonces miren, aquí ¿cuánto sería la frecuencia? Entonces aplicando la fórmula, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el tiempo, ¿no? Entonces la frecuencia para el primer caso va a ser 1 sobre 1. Quiere decir que la frecuencia en el primer caso es de 1 hercio o 1 ciclo por segundo. Ahora para el otro caso, para el caso en que me demoré 2 segundos sería 1 dividido para 2. La frecuencia aquí sería 0.5 hercios. Y para el último caso, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo 3, que en este caso va a ser 1 dividido para 3. Acá ¿cuánto me dará? Entonces aquí sería 1 dividido para 3, me debe salir 0.33, ¿no? Me sale 0.3, ¿no? 0.3 hercios. Entonces miren, esta es la frecuencia de este caso, el caso 3. Esta es la frecuencia del caso 2 y esta es la frecuencia del caso 1. Entonces está establecido la diferencia entre periodo y frecuencia. El periodo es el intervalo de tiempo que se demora en dibujar una circunferencia o dar una vuelta o dar una revolución o completar los 360 grados. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas que se ha dado en ese intervalo de periodo, en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, en un segundo la frecuencia ha sido de 1 hercio, en la otra 0.5 hercios, 0.3 hercios. Entonces, dependiendo de cuántas vueltas va dando en ese intervalo de tiempo, puede aumentar o disminuir la frecuencia. Incluso yo puedo decir que a mayor cantidad de tiempo que se demore en dar esa vuelta, la frecuencia es menor. Si se percatan, conforme va aumentando el tiempo, la frecuencia es menor. Y es lógico, ¿no? Es como cuando uno se sube a la rueda moscovita, ¿no es cierto? Ahí está uno dibujando trayectorias que son una circunferencia. Entonces, si me demoro 1 minuto estar en la rueda moscovita, significa que tanta frecuencia me demoré en estar subido en ese juego, ¿no es cierto? Pero si la rueda moscovita comienza a girar más rápido, la frecuencia aumenta. Y por ende voy a sentir como que he estado más tiempo mareado en la rueda. Listo, ahora vamos a continuar con lo que nos interesa, que son los ejercicios de aplicación. Aquí tengo un pequeño ejercicio. Ayúdame leyendo Luis Gaby Lima, la experimentación 4. Activa por favor tu micrófono, Luis. Experimentación 4. Calcular la velocidad angular y la frecuencia con que gira una piedra atada en un hilo. Si su periodo es de 0.5, respuesta 0.5 segundos. Ya, dejémosla ahí, hasta ahí leamos. Entonces, verán, tenemos entonces una piedra atada a un hilo. Una piedra atada a un hilo es más o menos como la herramienta que utilizó David para vencer a Goliat, ¿no? Una onda que cogió y amarró en una piedra, amarró una piedra con un hilo y le lanzó la piedra a Goliat, ¿no es cierto? Para tumbarlo al gigante. Entonces, al momento que se presenta ese movimiento, está dibujando una trayectoria que es una circunferencia y queremos entonces calcular su velocidad angular. Pero ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo calculamos esa velocidad?
Entonces nos vamos a ayudar de las fórmulas del movimiento circular uniforme. Entonces vamos a primero con color rojo a sacar nuestros datos. Entonces el primer dato que yo aquí me percato en mi experimentación es que me está dando el periodo. Entonces me dice que mi periodo es igual a 0.5 segundos. Pero no me da ningún más dato. No tengo más datos. ¿Cómo hago para yo resolver ese problema? Entonces ahí yo me acuerdo que existe una fórmula que dice velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo aquí me lo da, que es de 0.5 segundos. Entonces yo puedo decir que 1 lo divido para 0.5. 0.5 es como decir tener 50 centavos. Es lo mismo que decir un medio, ¿no? Entonces puedo multiplicar medios con medios, extremos con extremos y decir que mi frecuencia ha sido de 2 hercios. Entonces con eso ya puedo encontrar la velocidad angular. Puedo decir entonces que mi velocidad angular va a ser igual a 2pi multiplicado por los 2 hercios. Si yo multiplico en mi calculadora 2pi por 2 hercios me va a dar que esto es igual a ¿cuánto? A 12.56 radianes sobre segundo. Y con eso he resuelto mi problema. ¿Cómo la ven? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Daisy, Tania, Luis, Mayra, Alejandra, Michael. Todo claro, ¿no? Entonces para el otro problema tienen que hacer lo mismo, ¿no? De igual manera acá sacar el dato. Ahora vamos a ver si están pilas. Acá me dice que ahora el periodo es igual a 1/4 de minuto. ¿Quién me puede decir cuánto es 1/4 de minuto en segundos? Les voy a ir preguntando uno por uno para ver quién da más y quién da menos. A ver, Tania, ¿cuánto es 1/4 de minuto en segundos? Bueno, un cuarto de minuto no es 2 minutos. Voy aquí poniendo para ver quién tiene la razón. Dice aquí que es 2. ¿Cuánto dijiste? 2 minutos. Ya, aquí dicen que 2 minutos. Michael, ¿cuánto crees que es 1/4 de minuto en segundos? 15 minutos. ¿Cuánto? 15 ¿15 qué? minutos. Continuemos, vamos a ver, todavía no llegan. Daisy, ¿cuánto crees que es 1/4 de minuto en segundos? 15 segundos. Ya, 15 segundos. Alejandra, ¿cuánto crees que es 1/4 de minuto en segundos? 15 segundos. Ya. Llevan 2 con el mismo resultado. Luis, ¿cuánto crees que es 1/4 de minuto en segundos? 15 segundos. Ya. Y Maida, por último Maida, ¿cuánto será 1/4 de minuto en segundos? 15 segundos, licenciado. Eso, muy bien. Entonces la respuesta es que 1/4 de minuto es 15 segundos. ¿Por qué? Voy a dibujar aquí un reloj. Ustedes saben que aquí marca el 12, ¿no? Aquí marca el 6, aquí marca el 3, aquí marca el 9, ¿verdad? Comienza a apuntar el reloj. Entonces si te dicen 1/4, 1/4 es como dividir así, ¿no?
Entonces vamos a suponer que si esto de aquí representa un cuarto, significa que aquí ¿cuántos segundos habría? Habrían 15 segundos, ¿verdad? Porque aquí en esta otra mitad habrían 15 segundos más que sumarían los 60. Aquí habrían 15 segundos más que sumarían un minuto, que es equivalente a ¿cuánto? A 60 segundos. Entonces lo que contestaron, 2 minutos y 15 minutos, cualquiera se equivoca, ¿no? Esto que hago es para que ustedes razonen y puedan abstraer bien los datos, porque a todos nos pasa, ¿no? Hay veces, por ejemplo, la gente se confunde cuando yo les pregunto, ¿un año cuántos segundos tiene? Y comienzan a rascarse la cabeza, ¿y ahora cómo hago para encontrar cuántos segundos tiene un año? Entonces lo que les toca es coger 365 días, multiplicar por la cantidad de horas que tiene el día, por la cantidad de minutos que tiene la hora y por los segundos. Y ahí sacan la cantidad de segundos. Ahora sí, una vez que ya está esclarecido eso, ahora sí vamos a dejar establecido el tiempo correcto. Déjenme borrar esto de acá para dejar el tiempo que es el correcto. Entonces está claro que un cuarto de minuto en realidad han sido 15 segundos. Entonces, como ya tenemos el tiempo, ya podemos encontrarnos. Sería entonces la velocidad angular igual 2pi por la frecuencia. La frecuencia sabemos que es igual a 1 sobre el periodo. Sería de coger 1 dividir para 15. 1 dividido para 15, ¿a cuánto me sale? Me sale a 0.06, ¿no? 0.06 hercios. Y con eso ya resuelvo. Entonces multiplico 2pi. Pi ya saben que vale 3.1416. Y lo multiplico también por 0.06. Bueno, pongámosle un decimal más. Y me da un valor de ¿cuánto? Sería 2pi multiplicado por 0.067. Me da como resultado 0.42. Entonces son 0.42 radianes por segundo. Y con eso he resuelto mi experimentación número 5. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Entonces está clarito cómo encontrar la velocidad angular. Bueno, por último les dejo las referencias bibliográficas donde pueden descargar el libro de física, el texto si del estudiante. Y eso ha sido toda la tutoría de hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer la captura y nos vemos la semana que viene. Activen por favor sus cámaras. Licenciado, ¿hay actividad? Recuerden que esta semana es la semana par, no tenemos actividad, solo problemas en clase. La semana anterior sí les envié ejercicios. Gracias, licenciado. Ok, activen por favor las cámaras para hacer la captura. A la cuenta de 3 por favor sonríen. 1, 2 y 3. Listo, jóvenes, de mi parte cuídense mucho, sigan con las normas de precisión. Chao, chao, bendiciones.